Bueno, buen día. Ya hace un tiempo que no mando un videito sobre la Jota Yonorá. Vamos a continuar. Dice acá la halajá lo siguiente. Seguimos por donde íbamos. A la Jota Yonorá, que el al-Het, halajá Yud Alef. Begamen Hiluk Beisuro. Ven y me sipuro ya lifne Nashim Shenan Kerobab Shelaish. O lifne Kerobab. Dice así. La prohibición de contar la Yonorá está también cuando le cuento a cualquiera o cuando le cuento a un pariente de la persona en cuestión. O sea, si yo voy a alguien que es pariente y le cuento lo que hizo su pariente, uno a veces cree que como le estoy contando a la familia, debo contar, porque estoy poniendo al tanto a la familia de lo que pasó. Entonces ahí no hay la Yonará. ¿Por qué? Será, le estoy contando al papá, al hermano, entonces ya no es la Yonará. Podría uno pensar. Dice acá que eso no es correcto, aunque con una aclaración muy importante. Pero primero vamos a traducir. Dice así entonces. No hay diferencia en la prohibición, tanto si le cuento a cualquier persona que no es pariente, o si le cuento a un pariente, y dice acá más, Ba'afilu aj al ajiv en Serabim, aun cuando un hermano va a contar al papá lo que hizo su otro hermano. Aparentemente uno podría pensar que eso es lo más natural, y de hecho que eso es hasta lo que se debe hacer. Me hizo algo mi hermano, ¿qué decimos siempre? ¿Por qué se pelearon? ¿Por qué no le vas a contar? Primero venía a contarme, yo soy tu papá. ¿Por qué no me contaste primero? La realidad es que según Alajá, lo primero que tiene que hacer obviamente no es pelearse, pero un hermano no tiene que ir a contar al papá, tampoco a la Yonará de su hermano, de ninguna manera. Lo primero que tiene que hacer es, como en cualquier caso de la Yonará, si alguien hizo algo que no se debe, antes de contarle a cualquiera, anda y decirle a la persona que hizo lo incorrecto, decile, intenta corregirlo a él directo. ¿Por qué hiciste esto? No deberías haberlo hecho, se lo decís de manera educada, se lo decís sin avergonzarlo, se lo decís no públicamente, lo agarrás a un costado. Intentás empezar con él, antes de ir a contar a los demás, ni siquiera a los padres. Primero a la persona misma, a menos que la persona calcula y dice, mira, yo sé que si yo le digo, no me va a escuchar, a mí no me va a obedecer. Pero ese cálculo tiene que ser un cálculo muy sincero, porque en caso de que tenés posibilidades de que si vos vas correctamente y te acercás a él y se lo decís, te escucha, o probablemente te escuche, entonces primero tenés que hacer ese paso antes de ir a papá o a mamá. ¿Está bien? Lo mismo pasaría con el maestro. Antes de ir del moré, del maestro del chico, o de la mora, primero voy al chico mismo, aunque yo sea un compañero de él, aunque seamos los dos chicos o los dos grandes. Primero voy a hablar con la persona que hizo lo que me parece incorrecto. Si yo calculo que por más que le diga a mí no me va a escuchar, recién ahí tengo permitido ir a sus padres o ir a sus maestros a decirles para que lo ayuden. Todos sabemos que una de las explicaciones de por qué tenían odio los hermanos de Yosef con Yosef era por esto justamente, porque Yosef lo que veía incorrecto de sus hermanos iba y se lo contaba a su papá y eso generaba un resquemor, una bronca entre los hermanos con Yosef. ¿Por qué le contaste a papá lo que nosotros hacemos? Más allá de si lo juzgaste para bien o no. ¿Por qué no viniste primero a nosotros? ¿Está bien? Entonces acá vemos claramente eh, que algo que quizás para todos es tan simple, voy y le cuento qué hice de malo, le conté al papá, le conté a la mamá, esto no es la Yonará. No es la Yonará en caso de que esa era la primera instancia. Pero si hay una instancia anterior que yo todavía no la hice o que calculo que la puedo hacer, que es ir primero a la persona, debo ir primero a la persona en cuestión. La próxima halajá dice, algo que también es un tema de sentido común, depende, aún cuando vos hablaste de algo que es la Yonará, y ya hice mal en contarlo, porque se lo conté a alguien que no debía, depende a quién se lo conté, es más o menos grave. Quiere decir, cuando yo conté y hablé mal la Yonará de alguien, y se lo conté a alguien que no tiene ningún aprecio por esta persona, no tiene ningún aprecio por él. Por ejemplo, una persona llamada, no sé, fulano cualquiera, hizo algo incorrecto. Si yo voy y le cuento a alguien que lo quiere, no se debe, pero por lo menos lo quiere, entonces probablemente no sea tan rápida su determinación de lo que le digo es cierto, porque como lo quiere, siempre va a pensar para bien.
Pero si encima voy y le cuento a alguien que no le cae bien, entonces es como que le gusta escuchar la Yonará de él. ¿Por qué? Claro, encima que no me cae bien, vos me contás esto, como que me cierra todo más, debe ser cierto lo que me decís. Él quiere creerlo, porque es una persona que no le cae bien. Ni que hablar si le cuento a alguien que ni siquiera es un Yehudi. Entonces, probablemente no tenga ningún aprecio por esa persona y con más razón quiera creerlo como algo cierto. Por eso dice acá, es muy delicado pensar, no solamente ya que estoy contando la Yonaná, cuento, ¿a quién le cuento? Porque no es lo mismo contarle a una persona o a otra, y dice acá claramente que si le cuento a personas no Yehudim, el pecado es mucho más grave. Por eso hay que tener mucho cuidado y no estar suelto a la hora de contar, sino pensar y reflexionar bien antes de hablar.